Saludos, queridos patitos. Estamos aquí hoy en este momento por el fallecimiento del Lehendakari Carlos Garaikoetxea Urriza. Cierto es que se concurren otras circunstancias, como por ejemplo el hecho de que sea el 4 de mayo, May the 4th, el día de Star Wars, que sea el aniversario de la contraarmada invencible de los británicos que se estrelló contra Galicia en el año siguiente de la Felicísima Armada, y el momento en el que cumplimos 6 años haciendo este tipo de cosas en este canal. Pero, bueno, más allá de esto, pues tenemos la noticia del día, que es el fallecimiento del Endacari Carlos Garaikoetxea, y como en su momento ya hicimos un programa, un conversatorio con el fallecimiento del Endacari Ardanza, pues me parecía interesante y apropiado tratarlo contigo, amigo Xavier. Nada, muchas gracias y nada, siempre, si puedo, un placer poder hablar contigo. ¿Cómo fue la primera vez que te enteraste de la existencia de una persona llamada Carlos Garaikoetxea y tal vez que fuera el Endacari? Bueno, yo la primera vez ya lo recuerdo como presidente de Eusko Alkartasuna, ya no como Lehendakari, y tardé aún un tiempo en enterarme por qué dejó de ser Lehendakari, por qué creó un partido propio. Y si vamos a hacer un obituario, hay una cuestión, es decir, quiero hacer un obituario honesto. Entonces aquí habrá que hablar de las luces y las sombras, ¿no? Sí, no estamos aquí para dorar la píldora, ni tampoco para echar estiércol. Efectivamente. Para mí, Carlos Garaikoetxea es una pieza clave para la conformación de la autonomía vasca tal y como la concebimos. Es además un exponente claro de la voluntad que siempre ha tenido Eusko Alderdi Jeltzalea de integrar, si los navarros lo deseaban, en esa comunidad, hasta el punto de que Garaikoetxea era navarro, ¿no? Y es más, miembro del Parlamento Foral de Navarra antes de que se aprobara el mejoramiento del fuero, hasta 1980. Además de persona muy importante que llegó a ser miembro del Consejo Foral de Navarra antes, ¿no? Creo que esto es importante decirlo, ¿no? Obviamente los primeros compases de la autonomía, junto con otras personas como por ejemplo Pedro Luis Uriarte, clave, porque Pedro Luis Uriarte fue el que negoció el concierto, ¿no? El sistema que rige ahora mismo de financiación en el País Vasco. Bueno, se puso a andar la policía autonómica, teníais gente que os entrenaba muy bien a los agentes, se puso a andar Osakidetza, se puso a andar Euskal Telebista y se puso a andar el andamiaje de las instituciones autonómicas. Eso es bueno. Luego también el hecho de que se gestionó bien lo que tuvo que ver con las inundaciones de agosto de 1983, ¿no? Por poner un ejemplo práctico. Pero luego también tuvo otra parte. Además, bueno, tú esa la conoces mucho mejor que yo por muchos motivos, Juan Carlos, ¿no? De la que se podría hablar. Es decir, a mí me interesa quizás el Garaikoetxea que rompe monte, pero la verdad, el Garaikoetxea que yo ya conocí como líder político, lo recuerdo como una estrella en declive. Y en un declive continuo, porque no sé si has pensado alguna vez en esto, Juan Carlos, pero en las elecciones al Parlamento de Euskadi,
¿de acuerdo? Estoy hablando de la CAP. Euskal Kartasuna, desde sus primeras elecciones, yendo en solitario, no cuenta lo de 2001, ¿de acuerdo? Que se fue en coalición con el PNV. En todas las elecciones al Parlamento Vasco perdió representación, en todas, desde la primera, que es algo que siempre me ha dado que pensar, ¿no? Tengo mi juicio al respecto y mi valoración, que ya digo, quizás no es la más bonita, pero es que es lo que yo digo. Mira, a mí hay algo de los obituarios que no me gusta, ¿no? Y es que los obituarios, sobre todo en los países católicos, ¿no? A veces son demasiado laudatorios. Considero que es un personaje político que tuvo una gran importancia para echar a andar las instituciones autonómicas, pero también creo que tuvo un exceso de ego. Este sería quizás el análisis rápido que te haría. Y como gestor de un partido político, cuando le dieron la oportunidad de ser el amo y señor de ese partido político, mediocre, diría yo. Esto es lo que yo te puedo decir. Sí, había un muchacho llamado Alex Alba Valdés, que lo podéis encontrar referenciado en mi libro Amores Pendejos, que está disponible en Amazon, que le pasaría en cada congreso a Carlos Garicochea una lista de quiénes debían de ser los 20 líderes del partido en ese momento y automáticamente descartarlos. Y decir, vale, estos 20 no, justamente no. Así que vamos ahora por los buenos. Resulta ciertamente interesante recordar el momento en el que yo pude tener vívido conocimiento de la situación de Garaycoche, o por lo menos del momento en el que recuerdo por primera vez haberle visto de manera, no sé, más clara. Porque, por ejemplo, sí recuerdo haber estado en La Rioja Alavesa en los años 90, en coincidencia con el Endacari Ardanza, en una fiesta de tema vendimia. Recuerdo, porque, bueno, pues me lo dijeron en el momento y después, mira, ese es el Endacari Ardanza, y estar por allí, en el momento en el que todavía teníamos una segunda residencia en Logroño. Pero el Lehendakari Garaikoetxea, más allá de la situación que pude haber tenido siendo joven, pequeñito, porque es el Lehendakari de mi infancia, yo nací en el 82 y fue el Lehendakari entre el año 80 y el año 85, fue en las dos mociones de censura que presentaron el PP y el PSOE y el PP en septiembre del 2000. Le vi en ETV el tema del discurso porque él todavía era parlamentario, a pesar de que dejó de ser líder de Euskal Kartasuna en noviembre del 99, siguió siendo parlamentario hasta el final de la legislatura, que fue en las elecciones, fueron el día 13 de mayo del 2001. Y ya no renovó ningún tipo de acta. Luego, porque se dieron una cosa bastante curiosa, porque seguramente te acordarás que el día 25 de septiembre del año 2000, Ariel Sharon fue a la explanada de las mezquitas a hacer cosas. Sí. Y al día siguiente fue el primer día de mi presencia en la universidad. Por lo tanto, ahí había una posibilidad que se concretó de que Carlos Garaikoetxea fuera a dar una charla. En aquel momento había un tema encima de la mesa que a mí me resultaba problemático, porque le veía las costuras, porque era la posibilidad de una fusión entre Iberdrola y Endesa. Y evidentemente una empresa con cariz, entre comillas, estatal, como era Endesa, que Martín Villa estaba por ahí, puesto políticamente por el gobierno del PP, y teniendo en cuenta lo que había sido el final de la legislatura anterior y del inicio de esa legislatura, pues como mínimo lo veíamos con mucha prudencia el hecho de que pudieran meter el caballo de Troya y quitarnos Iberdrola, como luego lo intentó ACS con el señor Florentino Pérez. Siempre ha habido este intento de, dado que les hemos sacado el BBVA, no de manera fiscal, pero sí de manera efectiva, porque las actividades las hacen en Madrid, pues vamos a intentar hacer algo parecido, o si puede ser completo, con Iberdrola. Por lo tanto, Garaikoetxea fue a dar una charla en la universidad
Y bueno, supongo que se puede decir que él fue el que me fichó, porque al salir rellené un documento. Y ese documento, en última postre, a pesar de que yo no lo sabía en ese momento, fue la afiliación. La afiliación al partido, en última instancia. Por lo que ciertamente ahí estaríamos hablando de hace algo más de 25 años. Sí, lo que sucede es que en el tema de Garaikoetxea, creo que se junta el hecho de que, vamos a ver, el PNV pasó la peor crisis de su existencia en democracia con esa escisión que fue dolorosísima, tan dolorosa que, por ejemplo, se empezaron a disputar los Batzokis, tú esto lo recuerdas, Sí. ¿no? Yo voy a poner un ejemplo y además puedo decir el lugar. Yo he llegado a comer en un Batzoki que en aquel momento era de Eusko Alkartasuna y que después regresó al PNV. Es decir, hubo una situación muy tensa. Hubo una situación y además que básicamente venía por dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la cuestión de las incompatibilidades, ¿de acuerdo? Que esto en el PNV siempre se ha respetado. Y en segundo lugar, la ley de territorios históricos, ¿no? Lo digo porque un no vasco no lo sabrá, pero quienes recaudan los impuestos en Euskadi no es el gobierno vasco, son las diputaciones forales de Araba, de Vizcaya y de Guipúzcoa. No es el gobierno vasco como tal, ¿no? Claro, cuando tú lo ves con perspectiva, en primer lugar, que ahí ya había problemillas, ¿no? Con la organización navarra, después de las primeras elecciones en Navarra, ¿verdad? Sí, todo esto tiene su interés a la hora de explicarlo, porque mm, por un lado, el tema de la escisión que se concreta en el año 86, curiosamente 2 días después del asesinato de Joyes, el día 4 de septiembre, en Ordicia, delante de su hijo. Esto lo cuenta, tengo ahí el libro, País de Banderizos, de José Milatasa, que vino en su momento para un conversatorio para tratarlo, arrepentido. No digo que arrepentido respecto de el crimen, que él no cometió, Kubati sí, sino arrepentido respecto de haber sido parte del grupo terrorista. Y esta sería la segunda parte, porque la primera, más pura, choque de trenes, es inédita. No ha sido publicada. Hubo algún tema con alguna posibilidad de publicarlo, pero nunca se publicó y él acabó teniendo la posibilidad de sacarlo por otro lado, pero siempre con esta posición de deslavazamiento. 2 días después de esa situación con Joyes, nace Eusko Alkartasuna en Vitoria-Gasteiz. Carlos Garaikoetxea no fue el primer presidente de Eusko Alkartasuna, lo fue Manolo Ibarrondo, cosa que yo puse en Wikipedia y ahí sigue puesto. Y fue fundamentalmente por este tipo de cosas que has comentado, pero claro, hay que hacer esa reflexión acerca de por qué fue el tema de la escisión, sobre todo desde el punto de vista de que luego la hipocresía llevaría a que Eusko Alkartasuna cogobernaría diputaciones forales, cuando en teoría estaba en contra de la ley de territorios históricos, lo cual en principio había esa percepción respecto de Eusko Alkartasuna como partido centralista y jacobino, lo cual sorprendería, es decir, dar todo el poder al gobierno vasco y que el resto fueran meros subsidiarios, más o menos. Pero es que nos equivocaríamos en cierto sentido porque la idea que pudiera tener Carlos Garaikoetxea al hacer ese planteamiento no era tal vez respecto de la idea de un centralismo, sino con un concepto que pudiera estar, por ejemplo, lo podríamos comparar con ciertas aproximaciones al 23F.
con una idea de que había unas personas que no tenían un desarrollo institucional democrático, no tenían la idea respecto de los contrapesos, ni siquiera también tenían una situación de desarrollo práctico en lo que es la actividad de partido, debido a que había habido una dictadura, no había habido la posibilidad de desarrollar una vida interna de partido o de país, y por tanto iban, entre comillas, podemos decir, innovando a salto de mata con lo que pudieran coger de insumos de fuera, de lo que su rica creatividad interior pudiera darles. Y con esa disposición, Garaikoetxea, que venía de ser presidente del EBB en el año 77 hasta el año 80, luego se ve como Lehendakari, y lo que pudiera haber sido la disposición a liderar desde el EBB, cosa que siempre ha habido a la hora de que, vale, puede haber aplicación institucional, pero lo importante es que el partido es el que guía la actividad de todos a la hora de ejercer el liderazgo político. Él lo pudo intentar desde el 77 hasta el 80, pero él ya no estaba en el EBB por el tema de las incompatibilidades de que tenía que ser o presidente del EBB o Lehendakari. Y en el 80 acaba siendo Lehendakari. Y lo que quería era que el liderazgo pasase por el gobierno vasco y que el gobierno vasco liderase a todas las instituciones de arriba abajo y que el liderazgo del país, incluyendo al partido, fuera desde el gobierno vasco, desde la figura de Lehendakari Garaikoetxea. Y eso evidentemente chocaba con la situación de un partido que tenía una trayectoria histórica, lo cual evidentemente para los adanistas que están publicando cosas hoy, hay un hilo de continuidad del partido, siempre, en todo momento, incluso en la dictadura, en las dos, la de Primo de Rivera y en la de Franco, y también del gobierno vasco. Hasta el momento en el que, en diciembre del 79, entrega simbólicamente las llaves de la Rue Singer, donde se había ido el gobierno vasco después de que nos echaran de la Avenida Marceau, a Lehendakari Garaikoetxea en un acto multitudinario en San Mamés. Por tanto, no se puede hablar de adanismo de primer Lehendakari, de la etapa democrática, vale, sí lo es, pero hay una continuidad que otros no tienen. Otros no la tienen. Lamentablemente, porque sería más interesante si la hubiera en otros lugares, pero hay que reconocerlo. Ni gallegos, ni catalanes, ni por supuesto la República Española tienen una continuidad en la institución y en el ámbito político, partidista tampoco, como la tiene AJPNV y como la tiene el gobierno vasco. El problema es ese, el choque respecto de, luego, la vida de ciertas personas que ocupan puestos de responsabilidad que no atienden tal vez a ese bagaje por aspectos vitales y que acaban haciendo sus propias consideraciones y desarrollos prácticos, lo cual evidentemente llevó también a ese choque institucional, porque la historia del partido, la historia del país es foral, y las diputaciones forales, según la propia Constitución, porque eso también podría establecerse, podría hablarse de cómo Carlos Garaikoetxea participó del ámbito de la construcción de la Constitución y también luego del Estatuto de Autonomía, la propia Constitución, en su disposición adicional primera, tal y como luego refrendó el Tribunal Constitucional, habla de los derechos históricos de los territorios forales. Y evidentemente luego la Constitución fue refrendada por una sentencia del Tribunal Constitucional que decía: la Hacienda es un signo claro y nítido de esa situación, y por lo tanto la existencia de una Hacienda es lo que garantiza la situación de mantenimiento de la disposición adicional primera tal y como está concebida. Y hacer el ataque que decía respecto de la disposición a cambiar el tema de la situación de la Ley de Territorios Históricos del año 83 rompía el país. Razón por la cual yo en 2007, en un congreso de Euskal Alkartasuna, a instancias de un compañero, llevé una propuesta de trasladar las haciendas al gobierno vasco. Pero no porque creyera en ellas, sino para que fuera ampliamente derrotada esa propuesta en el Congreso y quedara negro sobre blanco el hecho de que Euskal Alkartasuna rechazaba hacer otra cosa sino mantener las haciendas donde estaba, es decir, indirectamente dar carpetazo al asunto definitivamente. Correcto. Sí, es una maniobra de manual. Es decir, en el momento en que
en los hechos esa moción queda rechazada, ya se entiende que el partido asume el statu quo, definitivamente. No, pero es curioso, si te das cuenta, que así como el desarrollo, ¿no? También tenemos que hablar que son los años de plomo de ETA, ¿no? Sí, ETA asesinó más en democracia que con Franco. Correcto. Si bien, y luego hay una reconversión durísima que se la tienen que comer los dos primeros gobiernos de Garrincochea. Bueno, luego también se la come Ardanza, ¿no? Pero bueno, digamos que Ardanza, por ejemplo, es para mí uno, aparte de que fue un buen Lehendakari, esto lo dije cuando falleció, que hicimos conversatorio en tu canal, digamos que es el encargado de transformar y terciarizar determinados espacios, ¿no? Mientras que el golpe duro se lo comen los primeros gobiernos del PNV. A ver, Eloy de la Iglesia, para mí, pecaba a veces de sensacionalismo y pecaba a veces de demagogia, ¿no? Pero la película El Pico, ¿de acuerdo?, que está inspirada en Bilbao en 1983, sí creo que, por ejemplo, refleja bien lo que era la falta de oportunidades de la juventud vasca de aquel momento. ¿De acuerdo? Porque hablamos de que estás en medio de la reconversión. Hay un problema de desempleo real, ¿no? Hay una ruptura del contrato social que había habido de forma implícita, no explícita. Es la generación de la heroína, ¿de acuerdo? Realmente al PNV y a Garrincochea le toca afrontar una situación muy difícil. Muy difícil, además, una comunidad especialmente golpeada por la reconversión, como era Euskadi, y tú como persona del Gran Bilbao lo sabes. Bueno, sí, yo sobre todo recuerdo en los años 80 pasar por... porque en aquel momento estaba el tema de Rontegui, de cuando se abrió, porque estuvo durante muchos años con los accesos sin trabajarse. La plataforma estaba construida, pero para ir y volver a Bilbao había que ir por la ría, por la carretera vieja de la ría, y ver todas esas industrias que también navieras que estaban cerrando a lo largo de la ría. Era algo que incluso en un viaje de ir y volver con el coche por la ría, pues aun siendo jovencito, pues resultaba descorazonador. Claro, entonces digamos que hay un trabajo de estabilización. También repito, para mí el máster del tema es Pedro Luis Uriarte. Lo digo porque es el que negocia el concierto. Y es el que negocia un modelo que al final acaba siendo permanente. Aunque no estaba concebido para que fuera permanente, ojo, eso se iba renovando. Hasta que en la segunda legislatura de Aznar queda por escrito que eso es permanente. Curioso, también que fuese en la segunda legislatura de Aznar. Sí, pero tiene el interés pedagógico de demostrar que cuando hay intereses, cuando hay voluntades, cuando hay posibilidades, puede ser incluso cuando hay un gobierno con mayoría absoluta. Porque hay algunas formaciones políticas que dicen, tenemos mayoría absoluta enfrente, con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Pues metemos enmiendas y mociones tipo rompe y rasca, vamos al monte y no hacemos ninguna política práctica, porque ¿para qué? Pues si no vamos a llegar a ningún acuerdo. Claro. Pero eso no ayudaría también el pequeño detalle de que en aquella legislatura el PP controlaba la Diputación Foral de Álava. Puede ayudar ese hecho. Estaba Ramón Rabanera. Quiero decir, es que el PP también tenía poder en alguna Diputación Foral. Entonces, digamos que
Son estos detallitos, ¿no? Que luego vas rascando. A ver, yo sobre todo de Garaycochea es muy curiosa una cuestión. No es que yo quiera convertir tu conversatorio en salsa rosa, porque además no es tu orientación, pero creo que sí es importante. Así como, por ejemplo, de Ibarreche o de Ardanza, ¿no? Y ojo, digo Ibarreche, que fuera de Euskadi fue el demonio durante muchos años, ¿no? No me han hecho críticas personales, sí me las han hecho de Garaycochea. Y lo curioso es que las he tenido desde varios espectros ideológicos. ¿Por qué yo te pregunto esto? Porque tú cuando analizas historia siempre dices que nada está escrito, ¿no? Que no se puede partir de bases deterministas. Entonces, lo que yo te quiero preguntar claramente es, ¿lo que da lugar a la escisión de Eusko Alkartasuna es un problema ideológico o es un problema personal? Diría que es un problema de concepción de la política. Puede ser personal también, Sí, porque pero se puede, claro, al ser un problema un poco etéreo, evidentemente es difícil luchar contra algo etéreo o defender algo etéreo, como sería esa concepción de la política, de lo político, del hecho político, sin aterrizar con la situación de que ese hecho político lo hacen personas. Razón por la cual, si la concepción de la política, Garaycochea tiene una y Arzayus tiene otra, y es la contraria, con lo cual acaban encarnando polos distintos a la hora de aterrizar esa situación. Lo digo porque habitualmente se ha hablado respecto de la lucha de egos entre Garaycochea y Arzayus, con esa idea de... Pero, a fin de cuentas, también te lo pongo de esta manera. Cuando nos encontramos en el año 99 con alguien que es el embajador de Nigeria en el FMI, puede actuar como embajador de Nigeria en el FMI o puede actuar como embajador del FMI en Nigeria, en la práctica. Depende de quién tenga más peso y la dinámica sea de que esa persona se integre más en el FMI o que tenga más contacto con Nigeria. ¿Entiendes por dónde voy, no? sí, eso lo entiendo, pero precisamente si algo ha tenido siempre el PNV desde su fundación es separar muy claramente las esferas. Me refiero a que si cuando llega Xavier Arzayus al EBB, la dinámica de existencia del EBB y de la política dentro del EBB y lo que significa la política para el EBB la encarna Xavier Arzayus. Xavier Arzayus es no solamente una persona que tenga un carácter u otro, es el representante de una línea política que entiende la Obvio. foralidad como una realidad de disgregación del poder, en donde nadie tiene poder suficiente para mandar a los demás, pero Garaycochea pueda tener la conceptualización que curiosamente, por ejemplo, en el ámbito de la disgregación del sindicato amarillo, el sindicato vertical, Comisiones tuvo en algún momento la tentación de decir, pues entonces, como venía de ser la comisión de obreros, es decir, un elemento que venía y se iba, por eso no dejaba rastro y era muy complicado a la hora de reprimirlo, por lo menos en las primeras instancias, por parte del franquismo. Incluso luego se incorporó y hubo gente de las llamadas comisiones de obreros que se integraron en esas Eran distintas... enlaces sindicales, el Exacto, vertical, exacto. muchos. Pues tuvieron esa derivada a la hora de cuando se produce el cambio de régimen de sustituir el sindicato vertical por las comisiones de obreros, es decir, que comisiones obreras fuera el nuevo sindicato único. Sí, ahí el problema es que los sindicatos estadounidenses y la Internacional Socialista no querían saber nada y ya le habían echado una mano a la UGT para que empezara a ser algo más que un grupito. Lo digo desde el punto de vista de que estos apriorismos pueden haber surgido también en otros lugares, también en el ámbito sindical. Y por lo tanto, cuando vemos al Lehendakari Garaycochea querer hacer esto
de un liderazgo político de todas las instituciones desde el gobierno vasco, pues evidentemente es un choque contra el otro modelo, porque es una conceptualización distinta, lo cual evidentemente se encarna en la persona de Lendakari, que como tenía carisma, como tenía una forma de presentarse, que evidentemente era bastante vívida y visual, pues evidentemente pudiera dar esa falsa sensación de que única y exclusivamente era un choque personal. Lo cual, evidentemente, es más fácil de ser explicado. Esto es un choque entre personas, estás con este o estás con el otro. Pero yo creo que subvierte ese trasfondo que es cierto que puede ser ideológico, pero yo creo que el tema de la vuelta ideológica acerca de decir, no, no, es que Arzayus era un carca, jesuita y carca, a ver cómo casa. Secularizado, ¿no? Sí, pero estudió con los jesuitas. Hemos estudiado muchos con los jesuitas y muchos de esos que estudiaron con los jesuitas acabaron siendo comunistas, es decir. Por eso digo que no necesariamente jesuita y carca tiene que ser lo mismo. Pero bueno, es más fácil decir eso. Como Xavier Arzayus era jesuita y el PNV conservador de toda la vida, malvados y todo esto, y decir, la nueva ola, que en aquel momento era la socialdemocracia, por lo tanto Euskal Kartasuna era más de izquierdas, socialdemócrata, el choque ideológico, yo creo que eso es más sobrevenido después, a la hora de metabolizar y justificar. Es que ahí le has dado. Yo la sensación que siempre he tenido es que la socialdemocracia de Eusko Alkartasuna es un ropaje que le tienen que poner para justificar la diferencia, ¿no? De lo que es un conflicto básicamente interno de concepción. Por otra parte, en esa pugna, el que estaba siendo coherente con los orígenes y sobre todo con la organización tradicional del PNV era Arzayus. PNV es un partido, y tú lo sabes mucho mejor que yo, que se ha estructurado de abajo arriba siempre. Y de abajo arriba, en las decisiones de los afiliados, pero también en los territorios. Sí, sí, sí. Entonces, sucede que hay una concepción distinta que puede tener que ver con algunas fricciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, sucede lo de Navarra, ¿no? Sí, lo de Navarra es un tema interesante porque hubo elecciones municipales, forales y autonómicas en el año 83. El Parlamento foral, después del mejoramiento del año 82, era otra cosa distinta. Y por lo tanto, era el primer momento de una elección, llamémosle democrática, al Parlamento foral, después del Estatuto de Navarra. Lo cual resulta también curioso porque en teoría tradicionalmente, si hubiera seguido una línea coherente, habría habido el tema de las merindades, que eran 5, y luego estaba la sexta, que era la merindad de ultrapuertos. En el 79 se había hecho así, cuando hubo Sí, unas correcto, elecciones. correcto. Evidentemente la merindad de ultrapuertos no votó porque en aquel momento seguía estando en el otro lado de la muga, en el lado francés. Pero las otras 5 sí. Las otras 5 sí fueron a elección de manera propia y distinta a cada una. Lo cual convierte una elección en 5. Con el tema de que cada una era una circunscripción propia. En el año 83, el resultado de las elecciones municipales forales hizo que fuera necesaria una composición un tanto diferente, porque en el año 80 había habido una elección al Parlamento Vasco, había un gobierno de 25 sobre 60, casi mayoría absoluta, pero no era mayoría absoluta, había 11 de HB que no iban, con lo cual la mayoría absoluta era sucinta y sobrevenida. Tendríamos luego el tema de el resto de partidos, pero cuando llegan las elecciones municipales y forales del 83, la composición no... Recordemos la llamada
rebelión de los maquetos del año 82 para las generales y que tuvo su efecto en las elecciones de mayo del año 83, a la hora del auge del Partido Socialista, que se veía muy henchido, a la hora de tratar de generar cosas alternativas. ¿eh? Recordemos que en el año 79, con la memoria de Ernesto Erkoreka, que era un alcalde de izquierdas de Bilbao, pensaban que Bilbao tenía que ser sí o sí, del Partido Socialista, y en algún caso llegaron a romper urnas de la frustración. Esto es histórico, simplemente. Por tanto, en el 83 hubo la posibilidad de llegar a acuerdo con Alianza Popular barra UPN, en algún ámbito, a la hora de coaligar en el ámbito de Bilbao, Vitoria, Pamplona, e incluía el Parlamento Foral, lo cual a mí me parece que era, desde el punto de vista de hoy, una apuesta arriesgada, pero creo que válida. ¿En qué sentido? La derecha en Navarra venía de haber salido de la dictadura con la Diputación Provincial intacta, franquista, tal cual, sin cambios. Por tanto, se puede decir hasta cierto punto que la transición la protagoniza una dictadura franquista institucionalizada en Navarra. Luego, otros tienen responsabilidades a la hora de estas vicisitudes, por ejemplo, HB. A la hora de no llegar a incorporar, y esto no es asunto mío, lo dice Carlos Garaikoetxea en su libro de memorias del año 2002 publicado por Planeta. Lo dice él. HB fue el que impidió que Navarra hiciera un viaje común con la comunidad autónoma vasca. Lo dice Carlos Garaikoetxea, que en paz descanse a partir de hoy. La idea era, dado lo que tenemos, vamos a llegar a un acuerdo para que pueda gobernar la derecha en Navarra. Lo cual hace que sería un acuerdo de coalición entre la derecha navarra y el PNV, lo cual la impregnación de lo que habría sido el PNV en Navarra a través de ese acuerdo tal vez hubiera civilizado de alguna manera a la derecha navarra. Le habría coayudado en primer término a dejar de odiar al euskera, de dejar de odiar la relación con el fuero y del concierto económico respecto del convenio, respecto de la situación de ser común en las dos comunidades. Podría haber tenido a la larga, en años, esa potencialidad. Yo eso es lo que pongo en juego hoy. Lo pongo hace ya algún tiempo en el que he reflexionado sobre esto. En aquel momento no se vio así. Se vio con una memoria, cierto, histórica, que viene de la Segunda República, de que estos fascistas en Navarra no son de fiar. De que la izquierda, mal que bien, pues bueno, hay cheque en blanco para la izquierda en Navarra. Y la población militante del PNV en Navarra tenía esta percepción. Y aunque se le obligó a tratar de ir por esta vía, se cabrearon y luego, entre comillas, hubo que expulsarles. Claro. Pero si nos damos cuenta, esta cuestión permitió que luego Carlos Garaikoetxea, háblame del momento en el que dimite y en el que se va. Que bueno, eso tiene dos actos porque está ahí el interregno de Román Sodupe, ¿no? Como presidente del EBB. Hubo unas elecciones en el año 84 en el que ya desde el año 82 hay un parlamento en su actual emplazamiento. Hasta el año 82 hay una rotación por las sedes de las juntas generales, sean de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Álava. Y cuando se llega a ese momento hay unas votaciones en donde en vez de 20 escaños por territorio serían 25. Se suben de 20 a 25. La idea en el Parlamento, en donde hay 110 asientos, 110, y no es casualidad, era porque se pretendía que ese Parlamento vasco incorporaría 25, 25, 25 y 25, también los 25 de Navarra. Por tanto, cuando se llega a esas elecciones son 75 y el PNV logra 32 escaños. Un resultado bastante notable, con lo cual mantiene el gobierno vasco, pero no muy lejos, debido a tal vez a esas situaciones con propósito de lo de la ley de territorios históricos y otras cosas del año anterior,
había turbulencias acerca de cómo iba a ser ese gobierno hasta llegar a diciembre, en el que el día 18 de diciembre hubo una reunión de partido en Artea, donde se solían hacer las asambleas nacionales. Recordemos, hasta el año 1992 no se inaugura Sabinechea, que es donde actualmente se hacen las asambleas nacionales. Salvo alguna casuística excepcional, normalmente las asambleas nacionales y también las territorial de Vizcaya se suelen hacer en Sabinechea, que para eso está el edificio y se aprovecha. Pero en aquel momento todavía quedaban 8 años y había un museo del nacionalismo en Artea, un archivo que se había ido reconstruyendo poco a poco, y había ese edificio en Artea donde se aprovechaba y se hacía las asambleas nacionales. El día 18 de diciembre se aceptó la dimisión porque Carlos Garaikoetxea dimite, probablemente un cuarto de hora antes de que le destituyan, y se le coge al entonces diputado general de Guipúzcoa, que era el señor José Antonio Ardanza Garro, que había sido alcalde de Mondragón, para sustituirle. Con una situación bastante curiosa que luego se ha repetido en algún momento, en el que en aquel momento, precisamente con la idea de que los lendakaris no iban a tener un desarrollo o no tenían la posibilidad de ser muy conocidos por el pueblo, se ponía a los candidatos de instituciones que ya eran muy conocidas, por ejemplo, el tema de los diputados generales, que venían algunos del 79, es decir, ya tenían un cierto desarrollo, como parte de la candidatura para que el pueblo dijera, ah, esta es la lista de no sé quién, que sí le conocemos, vale. Y como estaba en la lista, pues en la dimisión de Garaikoetxea luego corrió lista y entró Ardanza como diputado en el Parlamento Vasco y pudo ser votado en enero del año 85. Aquella situación se fue de las manos porque hubo gente, hubo palmeros de cada una de las posiciones fuera de Artea. Y dentro se comentó, lo de aquí dentro, lo de la asamblea, es reconducible. Lo de fuera no. Lo de fuera no. Y eso fue lo que 2 años después acabó bueno, coagulándose en la escisión práctica, en la creación de un partido, a pesar de que en ese interregno hay, y se puede ver, creo que todavía, un vídeo en Salburúa, creo que era, en el Alderdigune, el que hablaba precisamente Garaikoetxea de que yo no seré manzana de discordia. Bueno, pues al final, cierto es que esa disposición de los llamados críticos y el oficialismo llevó a una situación en la que en aquel momento, para el ser presidente del EBB, había que ser miembro de una territorial. Y los representantes de la territorial hacían una síntesis, enviaban representantes al EBB, es decir, que pongamos, el Vizcay enviaba 3 representantes al EBB, Guipúzcoa otros 3, Araba otros 3, Navarra otros 3. Si dejabas de ser miembro de tu territorial, entonces ya no podías representarla en el EBB, y por tanto, si eras presidente del EBB y te quitaban del territorial, pues entonces caías. Dejabas de ser miembro del EBB. Solo una anécdota. Que eso es lo que pasó con Arzayus. Que por eso dejó de ser presidente del EBB en el año 84. Solo una anécdota. ¿El EBB tiene alguna representación de las extraterritoriales? El EBB no. Claro, por eso te lo preguntaba. Pero solo por curiosidad, ya es orgánica, ¿no? ¿Las extraterritoriales de qué manera están organizadas o representadas en los órganos del partido? En la Asamblea Nacional. Bueno, sí, que es el equivalente al Congreso en otros partidos. Vale, era una curiosidad que tenía. Bien, tenemos esta cuestión. Sí, del 84 al 86 estarán 2 presidentes del EBB que durarán un año cada uno. Un histórico, como era Usturre, y Román Sudupe. Primero Román Sudupe porque hicieron la jugarreta también de quitarle del GBB
que en aquel momento dominaban los críticos, para quitarle de presidente del EB, y ahí entró Urturre antes de que fuera elegido presidente Xavier Arzallus. Creo que cerca del Congreso de Cestoa. El Congreso de Cestoa fue el de la reorganización del año 87, lo cual resulta paradójico porque había algunos cambios que evidentemente pudieran haber sido necesarios. No sé hasta qué punto esos cambios de Cestoa, de haberse hecho años antes, hubieran podido frenar, no ya la operación en completo, pero igual alguno de los que se fueron con Garaikoetxea hubiera podido frenarlo, pero ahí estaría el hecho de que hubo una asamblea general, que es un congreso, en Cestoa en el año 87, y más o menos por las fechas es cuando Xavier Arzallus vuelve a ser presidente del EBB hasta el año 2004. Bueno, en cualquier caso, añado una cosa, Sudupe después tuvo carrera política en el PNV, llegó a ser diputado general de Guipúzcoa 2 legislaturas, quiero decir, que no fue un apestado, para que nos entendamos, ¿no? Sí, se lo tuvieron que comer con patatas los dos Cuarcatasuna. Claro, yo ahí quiero plantear, hemos hablado del conflicto, si te parece, además tú estuviste en esa casa, aunque estuviste en esa casa cuando Garaikoetxea ya no era el presidente, me gustaría hablar de Garaikoetxea como líder de su proyecto político, ¿no? Esto es como cuando se habla de Adolfo Suárez como líder de un proyecto político, ¿no? Porque, vamos a ver, yo decir que Adolfo Suárez era el líder de la Unión del Centro Democrático me parece un chiste. Es decir, Suárez era el personaje que amalgamaba todo ese tinglao. Pero tú sabes perfectamente que las cuestiones, digamos, de lo que era el aparato del día a día, le interesaban más bien poco, ¿no? Pero a mí me gustaría que habláramos, sí que luego puedes hablarme de Suárez como líder del CDS, que ahí sí que le toca gestionar lo que es un partido del día a día y está 9 años, ¿no? Pero Garaikoetxea está 13. Yo ahí lanzaría 2 preguntas. Primera, ¿por qué Eusko Alkartasuna siempre me dio la sensación de ser el fruto de un cabreo? Sinceramente. Primera, a ver, iban de socialdemócratas, tenían que buscar, pues, por ejemplo, a Esquerra Republicana para tener un referente, pero tú luego, cuando ibas rascando, veías que muchas veces el tema era bastante discutible que fuese ideológico. Tú me has hablado alguna vez de la esquizofrenia que a veces tenían con Sabino, ¿no? Bueno, sí, en algunos carteches, por ejemplo, en la Gorta, todavía estaba Sabino, y eso que echaban pestes del PNV y así ya también. Por eso me sorprendía. ¿Este qué hace aquí? Si a su herramienta fundamental y de la que nos fuimos, ¿vale? Me parece contradictorio. Tienes aquí a Sabino y echas pestes de lo que... pero bueno, luego hubo una inauguración de una estatua que es la que está en Jardines de Albia, en Bilbao, y hubo gente que echaba pestes de Sabino y del PNV todos los días y fueron a la inauguración. Claro, yo ahí la pregunta que te haría es, con el tiempo, ¿no? Te hablo del Garaikoetxea líder de proyecto político Pero es propio, eso, ¿no? son cosas que a veces pasan. Por ejemplo, en el reciente funeral de Marcano, Sí, el del PRC. hubo gente Javier que... Marcano. Sí, Francisco Javier López Marcano. Francisco Javier, en honor de un ilustre navarro. Gente que le odiaba y que le insultó y que le metió en juicios. Verle en su funeral, dices, coño, igual tú aquí no tendrías que estar, ¿eh? Sí, yo por eso solo voy a los funerales justos y necesarios y solo doy un pésame cuando no me queda más remedio que darlo. No, efectivamente, pero visto con perspectiva, a ver,
Eusko Alkartasuna, tal como la concibió Garaikoetxea, era un proyecto de futuro, o al final, a ver, es que yo Eusko Alkartasuna desde 2009-2010 no la considero un proyecto autónomo. Tú esto lo explicaste muy bien en Amores Pendejos, ¿de acuerdo? Sí. Están donde están, no van a salir de donde están, No. son un grupito con sus 4 diputados dentro de Bildu, ¿de acuerdo? Es decir, eso ya dejó de ser un proyecto autónomo en 2009-2010. Lo cual resulta curioso porque Garaikoetxea sufrió todo esto, y digo sufrió en el término más griego, mitológico del término, a la hora de ver cómo esa noción que pudiera haber sido las elecciones del año 86, con el gobierno que pudo haber sido el mismo, y esto es bastante americano, ¿eh? Porque recordarás, no sé si, bueno, igual recordarás es un término demasiado. Hay una película en la que John F. Kennedy ha muerto, evidentemente. Lyndon Johnson es el expresidente. Es un telefilm, pero yo lo vi, tuve el DVD. Y era una cuita que tenía Lyndon Johnson acerca de el que ya no iba a presentarse, ya lo sabía, ya había hecho el discurso, pero tenía la noción de entre dos Kennedys. A ver si la posteridad me va a recordar como ese engarce entre John y Bobby. Ese miedo pudiera haberlo tenido Ardanza en la idea de que en el año 86 hubiera vuelto Garaikoetxea con ese acuerdo tripartito que pudo haber habido entre el Partido Socialista, Eusko Alkartasuna y Euskadiko Ezkerra, cosa que no fue. Y después de esa situación fallida de revival, pues evidentemente hay cosas en el mundo. Entre el 90 y el 91 fue presidente de la Alianza Libre Europea, en el ámbito del Parlamento Europeo. Fue parlamentario europeo durante un tiempo. Eso daba cierta prestancia y caché. Fue amigo de Vytautas Landsbergis, el primer ministro de Lituania, padre de la independencia de Lituania. Y había una situación que, bueno, seguramente la gente lo podrá comprender o no. Cuando daba charlas, y yo fui a unas cuantas, era muy bueno, por decirlo de alguna manera, en el aspecto nacional. Pero incluso al final de su vida, el aspecto social, socioeconómico, no, ¿eh? No era capaz de articular un discurso profundo y desarrollado. Lo cual también es en cierto momento revelador, ¿no? Porque el ropaje este de socialdemócrata, pues resulta Bueno, ciertamente curioso. pero una cosa, ¿no había sido presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Navarra? Sí, por eso resulta ciertamente curioso. Aunque en parte se puede entender porque la rica e influyente en ese sector era la que es ahora su vida, Sagrario Mina. Sí, pero bueno, vamos a ver, También el estuvo caso en de el Carlos. movimiento de las Icastolas en el ámbito de Navarra. Ahí conoció a Usubarcos. La hermana de Usubarcos está casada con su hijo. Claro, pero hay una cuestión. A ver, Carlos Garaikoetxea, hasta que se afilia al PNV, es una persona que está perfectamente integrada en la clase política y social del franquismo en Navarra. Como un tal Hombre, Urmeneta, que fue alcalde en los años 60, que lo recordar. quiero decir, o no fue miembro del Consejo Foral. Sí, sí, sí. Y como digo, el Quiero decir, señor Urmeneta, el padre de el de Cucusumuso, pues alcalde de Pamplona. pero digo esto por lo siguiente. Que a Vamos a veces ver, es que. lo echan en cara diciendo el único alcalde del PNV que habéis tenido y fue con el franquismo. Pero mira, yo en el caso de un alcalde dependería de lo grande que fuera o de la vinculación que tuviera, pero el problema que yo veo en el caso de Garaikoetxea es que sí podrías ver casos de concejales del tardofranquismo que tiraran hacia la izquierda, que fueran elegidos por el tercio familiar, que el régimen no se metiera ahí demasiado. En pueblos eso pasaba. Hombre, si se les coló incluso una vez a Alejandro Rojas Marcos en Sevilla, digo que se les coló.
Es decir, cuando vieron, ¿qué está diciendo este? Conoces el caso, ¿no? Más o menos. Alejandro Rojas Marcos consigue ser elegido concejal de Sevilla por el tercio familiar, es decir, votado. Pero claro, empieza a hablar de andalucismo, de Blas Infante, todas estas cosas, Sí, no. seguramente alguno se diría, ese Blas Infante me suena de algo. Ah, sí, ese es el que enterramos en el 36, por ahí. Claro, entonces, a ver, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que a mí, lo que me pareció siempre Euskal Kartasuna fue un partido que maximizaba el conflicto ideológico cuando, a ver, tú conoces al PNV, y en el PNV no hay socialdemócratas, hay unos cuantos, Alguno ahí sí. unos cuantos, pero los había también antes de la Sí, extinción. sí, la Asamblea de Iruña del 77, la ponencia socioeconómica es socialdemócrata. También es cierto que un Y la, democristiano puede coincidir mucho con eso, y la ponencia de Cestoa también. Lo digo, ¿eh? Claro. La ponencia de Cestoa es muy, muy, diríamos, de izquierdas. Y es También hay que decir que de después de la gente que se fue. De después. claro, también hay que decir que un democristiano en cuestiones socioeconómicas puede coincidir bastante con un socialdemócrata, Sí, porque encaja en la línea que viene de Rerum Novarum, León XIII, en la doctrina social de la Iglesia, democracia con cristiana Bernstein. y del estado de bienestar en el ámbito europeo, que Eh, fundamentalmente es la confluencia de dos grandes fuerzas, que es la socialdemocracia y la democracia cristiana. claro. Entonces, a mí siempre me pareció que Euskal Kartasuna lo que hacía era magnificar un supuesto conflicto ideológico que en realidad no era tanto, ¿no? Y también intentar, con el tema de declararse independentistas, demostrar que era más de lo que era Euskalderdi Jeltzaleak. ¿Qué sucedió al final? Y por eso yo creo que Euskal Kartasuna fracasó como proyecto autónomo, porque repito, es que elección tras elección perdía votos, perdía escaños. Sí, en el año 98, 6 escaños. Claro, pero, Por eso decía pero que sufrió en el ámbito de lo que pudiéramos llamar mitológico griego, esa idea de aluvión para tener el sorpaso en el año 86, que no lo logró de manera práctica, porque el PNV mantuvo la leyenda canicha con el señor Ardanza. Cierto es que un gobierno mm, con más concesiones de las que hubiera sido deseable por parte de AJPNV, pero a veces hay que hacer tripas corazón, pero luego con la situación que vemos en el año 2009-2010, con lo que comento en mi libro Amores Pendejos, lo que era la aglomeración respecto de Euskal Kartasuna en el año 86, con gente que luego se fue, por ejemplo, Cuerda en Vitoria, volvió al PNV, José eh, Ángel Cuerda, sí. pues nos encontraríamos con el llamado polo soberanista, que no dejaría de ser sino el intento desde el mundo de Batasuna de tratar de hacer una acumulación para dar el sorpaso, no para la independencia, no, no para la soberanía, no para la autodeterminación, se llame como se llame, el objetivo declarado no significa que este sea el objetivo existente, Significa desplazaros, punto. significa cambiar Es el eje. eso. Es eso. Significa que el PNV deje de ser la referencia del nacionalismo vasco. Luego, no, pero es que además son estas cosas que, para empezar, Euskal Kartasuna acabó perdiendo también espacios. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad gestionaba las áreas de gobierno de una forma pragmática. Y más allá de lo que eran cuestiones simbólicas y más allá del divorcio, que no fue un divorcio amistoso en absoluto, que dio lugar a la decisión, pues tú sabes que a veces el tiempo va curando cosas, va curando En heridas. algunos ámbitos sí, otros llevaron la herida abierta y cada cierto tiempo ellos mismos le echaban sal y limón.
a la hora de mantenerlo abierto. Porque, por ejemplo, yo he ido en el coche con alguien que era vicepresidente primero de Juntas Generales de Vizcaya, diciendo que lo que él se imaginaba cuando bajaba Arzayus en Sabinechea era la marcha imperial de Star Wars, cuando baja el emperador. Que él le sonaba que tenía que aparecer eso en Sabinechea, lo cual dices, bueno, pues fantástico, se ve que has metabolizado bien esta situación de la escisión y de tener un cargo público, entre comillas, dependiente de AJPNV, lo veo bien, lo veo fantástico, muy bien. Pero fíjate en una cosa, Juan Carlos. La militancia o los dirigentes igual no lo metabolizaban, pero el electorado vasco sí que lo metabolizaba progresivamente. Mm. Hombre, o tú no conoces casos de gente votante de Eusko Alkartasuna que acabó volviendo al redil del PNV. Algunos sí, pero otros en Guecho. Y me dicen que en aquel momento en Guipúzcoa había gente, llamémosle señoras de abrigo de bisón, que luego acabaron votando a Bildu. Y dices, logiquísimo, fantástico, muy bien, sí, 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 sí. Lo veo, lo veo. A fin de cuentas, hubo algún que otro dirigente con antiguo cargo institucional y que dicen que es tertuliano en Onda Vasca por las mañanas, los lunes, que tenían 4x4 variados, piso en Jaca, de segunda residencia. Bueno, pues a veces este tipo de cosas pues suceden, ¿no? Lo digo porque ver cómo otro trata de manipular tus siglas, porque en los años 90 y comienzos del siglo XXI había un run run dentro de Euskal Kartasuna que era la idea de que no compraran la sigla. Como habían comprado la sigla de Euskadi Esquerra, los del Partido Socialista, y venía, todavía hoy aparece, aunque no quede nada, no queda nada. Cuando estuvo Pachi López en Ajurianea, había algún cargo institucional para poner en el lineal de, mira, todavía siguen estando ahí, pero poco después del fracaso del año 94 de las elecciones del llamado postnacionalismo entre Mario Naindía y Ramón Jauregui, supusieron la desaparición práctica del poder efectivo de Euskadi Esquerra en el PSE. No, no hubo poder orgánico ni nada, era el PSE de toda la vida y ya está. Había esa noción de que Eusko Alkartasuna podía ser en algún momento el apéndice de EAJPNV, aun cuando pasara como sucedió con el BSCH, que vale, el Santander sí, pero se tienes que comer las siglas de que ponga el Santander Central Hispano. Te tienes que comer que aparezca ahí y pudiera ser que pusiera EAJPNV, Eusko Alkartasuna, de manera estructural. Pero pensaban, en algún momento nos van a quitar el poder, ellos van a dominar, va a ser una compra de siglas, la gente nuestra estará ahí para palmar, para dar los aplausos, corear y ya está. Lo cual sorprende porque si ves la evolución respecto de las listas en Guipúzcoa y en San Sebastián, que es lo más sangrante, en algún momento se pasó de tener un alcalde de Eusko Alkartasuna a hacer las siguientes listas, no las del 91, pero después, en las del 99, las de 2003, lideradas por alguien de AJPNV. Lo cual me dices, aquí alguien no sabe pactar, no sabe negociar, no sabe dialogar, no sabe hacer las cosas políticas para la defensa de un proyecto. Lo cual dices, aquí hay problemas. Aquí hay algún problema porque tenían esa configuración de tenemos miedo, temor de que el PNV se lleve las siglas, pero luego cuando se las lleva a Batasuna, el polo de fresa, perdón, el polo soberanista, lo de polo de fresa era una suerte de chiste para desvirtuar eso de polo soberanista ya, pero puedes llamarlo como quieras, polo de limón, polo de fresa, polo de algo. Y al final pasó lo que pasó, el acuerdo de Lord Duarte en 2010, y luego, a más agravio, el señor Garaikoetxea tuvo que ver cómo dentro de su propio partido, incorporado del mundo de esto, acaban creando el Partido Único, que ya está hace años puesto como sede en la Plaza del Castillo de Pamplona. Luego la desvirtuación del sistema, primero era una agrupación de partidos en el que se repartían por cuotas, y luego
ya es un partido único en el que hay gente que dice cosas que son como de un club que está por ahí diciendo alguna cosa, pero no influyen en la elección de los cargos internos que lo dirige directamente Sortu. Y luego, evidentemente, tenemos todo el caso que ocurrió en los años recientes, como es el tema de los llamados críticos dentro de Euskal Kartasuna, apadrinados por el propio Garaikoetxea, derrotados definitivamente por la justicia y por el tema interno de Bildu, justo el año pasado. Lo cual ciertamente debería de haber sido horrible. La pena es que podría haber sido ese año, porque en junio del año 2025 hubo un homenaje en Lendakaritza con Imanol Pradales como Lendakari, hubiera podido ser un momento en el que, como pasó con Antón Ormaza, una escisión que fue de los bermeanos del año 79-80, hubiera al final de su vida, porque al final de la vida de Ormaza estuvo en su carrieta, estuvo en el homenaje a Sabino Arana, incluso volvió a tener el carnet del PNV, o habría sido posible tener otra vez a Garaikoetxea en último momento de su vida, de vuelta en la casa del padre, con el carnet de AJPNV. Creo que no ha sido posible. Bien, yo creo que más o menos hemos analizado. Dime tú si quieres tocar algo, una parte final, ¿no? ¿Cómo has visto este tema de los críticos dentro de Euskal Kartasuna desde tu punto de vista externo? Estas Bueno, litigaciones judiciales a la hora de yo tengo derecho respecto al Congreso, el no Congreso, que a fin de cuentas no bueno, deja de voy a dar ser, un, no deja de ser sino una gota en el vaso. voy a dar un consejo, ¿de acuerdo? Y lo digo como persona que ha vivido situaciones de estas, en el sentido de estar en sectores críticos, ¿no? La primera vez que yo estuve en un partido político, fui junto con toda la organización juvenil del partido y parte de los dirigentes purgado, ¿no? Hubo quien dijo, bueno, esto es una ilegalidad de cabo a rabo, podemos ir a los tribunales. Bueno, recuerdo que hubo quien nos dijo, no perdáis el tiempo, los tribunales no os van a arreglar esto. Y cuando un partido político tiene que ir a los tribunales por un conflicto interno, es que tiene muy poco remedio. Y voy a poner dos ejemplos en dos territorios distintos del Estado. Hablamos del caso de Euskal Kartasuna. ¿Qué pienso cuando hay este tema de críticos? Que el proyecto no tiene viabilidad. Así de claro. Y otro ejemplo también reciente, el PAR, que ha estado 5 años, 5 o 6 años judicializado. Resultado, sí. Tuvieron que anular el Congreso, tuvieron que repetirlo, pero ¿dónde están ahora? Desaparecidos. Es Es decir, por eso por lo que me descorazona esta disposición del foro de entrar en una coalición con el PP, porque no digo que sea exactamente lo mismo, porque la disposición democrática del Partido Popular seguro que es muy superior a la que pueda ofrecerte Sortu, es decir, la gente de Batasuna, pero digamos que cuando te metes en un proyecto distinto, teniendo debilidad estructural, debilidad como formación política, no tienes músculo, puedes verte arrastrado por ese otro partido. Lo digo ya desde el inicio, cuando yo ya no estaba, en el año 2011, que hubo elecciones municipales, forales y autonómicas, a una persona que estaba cerca de la candidata a Bilbao, la que quería liderar la candidatura de Eusko Alkartasuna Alternativa e Independientes, luego llamada Bildu, le comentaron que lo que luego me comentaron esta persona a mí, cuando le planteó esta Elena García, quería ser la cabeza de lista, y los independientes le dijeron, ya, pero ¿quién pone los votos?
¿quién pone los votos para el día de mayo cuando haya que votar? ¿Lo va a poner Eusko Alkartasuna? ¿Lo va a poner Alternativa? No, ¿verdad? Por tanto, vosotros no podéis liderar la candidatura. No podéis. ¿Por qué? Porque no tenéis votos. Y estructuralmente, una situación, porque es distinto lo que pasó con el PNV y EA y el PNV. Porque si coges un tiempo entre el año, pongamos, el 98 y el año 2006, bueno, pongamos 2008. El año 98, 10 años, pongamos. La mitad de las veces en esos años, la mitad de los procesos electorales, Eusko Alkartasuna fue sola. Y la otra mitad en coalición. Desde el momento en el que Eusko Alkartasuna está metida en el tema del Lord Duarte, no ha ido a elección propia ni para... vamos, jamás, nunca. Las últimas no fueron las de 2009 con Unai Ciarreta de candidato. Sí. Es decir, ni para liderar una comunidad de vecinos. Lo cual significa que si en algún momento piensas, como alguno llegó a pensar, los que no son Sortu se quedan con la marca Bildu, porque la marca Bildu estaría como pasó con Nafarroa, que Nafarroa la marca la tenía Aralar. Y cuando Aralar se mete en el mundo de Batasuna, en teoría para heredar el puesto de Eusko Alkartasuna, porque estaban dándose cuenta de que Eusko Alkartasuna se moría, y esto me lo ha dicho gente que estaba en Aralar, en el año 2012 tenían la disposición ya desde dentro de que podían heredar el puesto que había tenido Eusko Alkartasuna respecto de representantes institucionales. Recordemos que a Aralar le había ido muy bien en 2009. 4 escaños, sí. Pero luego se metieron en disquisiciones acerca de luchas entre el ámbito del aparato del partido y los parlamentarios. La mayor parte de los parlamentarios acabó, bueno, bastante mal y alejados de todo ese mundo. Por lo que, bueno, pues nos encontramos con esa situación en donde Eusko Alkartasuna acaba teniendo cargos públicos, sí, pero acaba no teniendo una estructura más allá de el patrimonio, que es el tema de tener alcarteches, de tener una exigua militancia que sigue estando ahí, haciendo cosas, y votantes, pues cada vez menos, y si es que los sigue teniendo, porque los votantes son los que pudieran haber votado alguna vez a Eusko Alkartasuna, pues seguro que entran en un autobús. Y los que son nuevos no son nuevos porque esté Eusko Alkartasuna dentro, sino son nuevos porque votan a Bildu. Punto. Hablemos claro. Eusko Alkartasuna ahora mismo es un grupo de influencia o un taxi, si quieres, que se mantiene porque permite tener una mínima cuota de representatividad en EH Bildu. Punto. Es una cobertura justificatoria para algunos que siguen estando dentro de Eusko Alkartasuna. Y no el mantenimiento de una sigla histórica que tiene este año 40 años, porque recordemos un pequeño detalle. Hubo la ilegalización de ANV. ANV, partido histórico creado en el año 1930, está ilegalizado. Y Bildu, que es socio de Pedro Sánchez, y con un muchacho que está en el Tribunal Constitucional supuestamente ligado a Pedro Sánchez, que fue fiscal general. Hablas de Cándido. Cándido. No han movido ni un ápice. No han hecho ni una gestión para desilegalizar a ANV, sigla histórica. Les ha importado un comino, una mierda, un cagarro, el hecho de que ANV, sigla histórica, siga estando oprobiosamente bajo la ilegalización de España. Por tanto, ¿alguien cree que iban a mover un ápice por la sigla Eusko Alkartasuna? Obviamente no. Obviamente no. Quiero decir, a ver, Eusko Alkartasuna como proyecto autónomo murió en 2010, punto. Es decir, queda la sigla, queda como, repito, un pequeño grupo que justifica tener algunos cargos públicos, cada vez menos, dicho sea de paso,
proporcionalmente en la coalición partido ahora mismo EH Bildu, pero mira, incluso hay una cuestión, es decir, esto le pasó también al PAR. Lo que pasa es que el PAR sí intentaba, se coaligaba muchas veces con el PP, pero muchas veces también intentaba ir en solitario porque era consciente de que podía acabar pasando lo que le pasó, ¿no? Una vez que tú te metes en una dinámica de coaliciones permanentes, es que pierdes perfil propio, pierdes electorado propio. Y tienes que autojustificártelo con las propuestas que maneja, diciendo que a fin de cuentas es Bildu la que ha asumido el ideario político histórico de Euskal Kartasuna. Lo Sí, cual claro. dices, sí, hombre, claro que sí. Para el marketing y la propaganda puede que sí. Para tratar de vender la mona para el público puede que sí. Es más, iría más allá. Tratan de mimetizarse como si fueran el PNV. Para eso es para lo que se ha visto Bildu. Para eso se llegó. Lo cual resulta curioso porque también es una amalgama tratando de incorporar los escaños y los votantes de Podemos. Lo cual también es una amalgama bastante curiosa que nos llevaría a la contradicción primaria y secundaria en el marxismo. Lo digo porque si eres patriota, como lo era Carlos Garacoechea, un patriota de verdad, tener esta amalgama a la hora de tratar de subvertir el orden a la hora de heredar lo del PNV, pero a la vez tratar de captar el votante y quitar los escaños a Podemos, pues no debería de ser muy agradable. Sobre todo con el liderazgo de los comandantes y de bueno, pues toda la vicisitud respecto de tener que hacer una posición crítica dentro de tu propio partido, que al final acabó perdiéndolo. Es decir, se puso de líder durante 13 años entre el 86 y el año 99 y después acabas viendo que tu propio partido prácticamente acaba expulsándote, que es lo que le acabó pasando al propio Garaikoetxea. Correcto. Pues bien, yo por mi parte no tengo mucho más que comentar. No sé si tú querías comentar algo al respecto. No, solamente podemos hacer ese recorrido respecto de que la vida es procelosa y larga. Quedaba el día, creo que el día 2 de junio, habría cumplido 88 años. No estaba Correcto. muy lejano a la hora de cumplir estos 88 años. Que le ha sobrevenido la muerte estando en un centro deportivo en Pamplona. Ha sufrido un infarto. Curiosamente, como le pasó en cierta medida, aunque en una situación distinta, a Francisco Javier López Marcano, aunque a Marcano le sobrevino a las 4 de la madrugada y ahí no se pudo hacer nada. Aquí estaba nadando, lo cual indica que a sus 87 años largos, casi 88, ir a hacer ejercicio a una instalación deportiva era una persona que tenía un fondo físico también, eh, aunque pudiera ser rehabilitación a la hora de tener un tono mantenido, pero que cuando le ha cogido un trabajador por ese desplome que ha tenido, por el tema del infarto, le han llevado a un centro sanitario y no ha sido posible salvarle. La vida ha sido larga, todo el inicio que comentaste acerca de luego su participación en la transición, como líder de partido, como líder del gobierno vasco. Sería interesante su participación en las riadas, en la riada, con el liderazgo político sobre la Guardia Civil, sobre el ejército español, liderazgo de mando único, lo cual evidentemente ya lo comentamos en su momento con propósito de la situación de la Dana en Valencia, el claro y el oscuro, el blanco y el negro, lo que funcionó bien en el País Vasco y lo que no funcionó en el caso de Valencia, y el hecho luego que fue utilizado, fue manipulado o se dejó manipular. Él en algún momento dejó, cuando dejó la política activa, aunque él iba al Kartasuneguna, recuerdo el de 2009 en Pamplona, que me coge así del brazo y me dice, Juan Carlos, que sepas que yo me llamo como tú. Porque en el DNI aparece Juan Carlos Garaikoetxea. Juan Carlos Garaikoetxea. Ese es su auténtico nombre. Pero él iba a esquiar, si iba a Viena o a Nueva York a escuchar una ópera, pues cogía y se iba. Bueno, disfrutaba de la vida,
de sus gustos adquiridos y bueno, pues ver esa situación después de todo lo vivido, de toda la participación, ir menguando un poco como has comentado, pues resulta ciertamente triste porque es un fulgor inicial que luego se va apagando poco a poco hasta desvanecerse antes en el ámbito de la escena pública, antes de lo que ha sido la vida particular, y lo cual resulta ciertamente curioso porque en 2005, en la carta Suneguna de Tafalla, se especuló con que Sagrario Mina tenía cáncer y que estaba un poquito pachucha. Y al final Sagrario ha sobrevivido a Carlos. Estas cosas ya pasan, ya pasan. Bueno, pues ahí lo que queda decir es descanse en paz, no tiene más. Sí, efectivamente, lo único que queda es decir que este tipo de historias, biografías, como todas las demás, hay que tratar de contarlas, recordarlas, transmitirlas, enriquecerlas y ponerlas negro sobre blanco a la hora de que queden fijadas para la historia porque es parte de nuestra historia, parte de nuestra memoria, en lo personal, en la biografía del propio Garaikoetxea y todo lo que ha podido tener respecto de implicancia en el resto de historia del país. Eh, por lo tanto, me parecía interesante el tema de recordarlo con este conversatorio y bueno, pues volveremos con otro asunto más adelante. Así que sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.